Que mi nombre sea el primer single, si es algo intencionado. Se iba a hablar de lo que se iba a hablar. Por lo tanto, hablemos todos. Es verdad que te planteas qué va a pasar con el mensaje, ¿no? ¿Cómo se va a recibir este mensaje? Pero es que soy yo. Después del 14 de octubre necesité un tiempo para mí, de reflexión, precisamente para plantearme todas estas cosas. No pasé mucho tiempo en el sofá, quiero decir que enseguida me puse las pilas y dije, venga, va, hay que, no sé, pa'lante. Y entonces enseguida empecé a planteármelo y a buscar, ¿no? Eso que, todas esas dudas, ¿no? A buscar respuesta para todas esas dudas. Y cuando ya me siento a escribir, que fue en enero, después de Navidades y tal, dije, bueno, me voy a permitir ahora tal. Y la primera semana de enero, más o menos, dije, venga, me tengo que sentar ya a escribir. Cuando me siento a escribir, sí que surgen esas dudas o esas cuestiones de qué quiero hablar, qué quiero contar. Y me daba cuenta, enseguida me di cuenta de que todo lo que me salía en ese momento tenía que ver con mi estado emocional, con cómo me encontraba en ese momento. Y todavía estaba conectada pues a ese dolor, a ese enfado, ¿no? A esas, y al principio traté de desterrar, porque creo que no estamos acostumbrados a hablar de forma clara y pública de cuestiones que parecen no ser políticamente correctas. Y sobre todo la forma, ¿no? O sea, el evidenciar que estás enfadado, evidenciar que no estás bien, como que nos cuesta. Y entonces yo de primeras desterraba, ¿no? Decía, no, hombre, no voy a hablar de esto, no. Pero me di cuenta de que necesitaba validar esa emoción, necesitaba darle su lugar. Porque o le daba su lugar o me iba a quedar atascada ahí. Y aunque inicialmente el propósito no era crear una canción de eso, sino soltarlo y poder sacarlo, ha acabado siendo una canción. Entonces, a partir de ahí, ya pude hablar de otras cosas. A ver, no, porque ese ejercicio ya lo había hecho. A lo largo de mi vida, y no solo de los últimos 17 años, sino a lo largo de toda mi carrera y de esos caminos que me han ido llevando a música sí, música no, ¿vale? Ha habido muchos momentos de decir, esto es lo mío, porque que te vaya bien en la música no es fácil tampoco. Entonces, esta reflexión mucho tiempo atrás ya me la planteé alguna vez y posteriormente, incluso estando dentro de La Oreja, cuando fui madre, cuando te das cuenta de que la conciliación es... Para mí no existe la conciliación, me parece una palabra generosa y muy prometedora, pero luego la realidad es que o renuncias o no hay conciliación posible. Entonces, hay momentos en los que claro que te planteas, ¿merece la pena lo que me estoy perdiendo o lo que...? Pero bueno, como ese ejercicio ya lo había hecho previamente, cuando se acaba, tenía muy claro que quería continuar y que tenía ganas de seguir contando historias. Es verdad que a mí escribir me ha costado menos siempre y por eso lo primero que hago es escribir. Y entonces en ese momento digo, ¿por qué no? Pero claro, yo hacer música seré capaz. Y ahí fue cuando más o menos después de Reyes empiezo a pedir ayuda. Y digo, necesito que alguien me ayude, porque yo no sé si sé hacer música. Yo he estado en el conservatorio, he estudiado música, pero no, ni toco el piano ni toco la guitarra, por lo tanto me falta esa herramienta para poder materializar. Entonces, a través de mi oficina, de Magí, ellos me ponen a mi alcance pues, esas herramientas de las que disponen, que son personas. Y entonces me pongo en contacto con Pedro Elip y con Marc Montserrat, que son con los que trabajamos esta canción, y ellos me ayudan fundamentalmente con esa parte musical que yo pues me daba más miedo o tenía más inseguridades. Y dijimos, pues ¿por qué no? Es que suena bien. ¿Por qué no? Es verdad que te planteas qué va a pasar con el mensaje, ¿no? ¿Cómo se va a recibir este mensaje? Pero es que soy yo. Es tan yo y es tan válida esa emoción como cualquier otra.
Mira, sé que se va a hacer. Sé que se va a hacer porque además hay como mucha curiosidad por saber. Cuento con que se desvirtúe hasta el extremo todo lo que se quiera desvirtuar, pero eso no va a cambiar ni los motivos ni las razones por las que yo escribo esta canción. Por lo tanto, en ese sentido yo estoy tranquila, porque me puedo hacer cargo de lo que me puedo hacer cargo. De lo que hagan los demás, con la canción no me puedo hacer cargo. Me he sentido culpable. Me he sentido culpable porque yo reflexiono y sé que en las relaciones, cada parte de esa relación es responsable de lo que pase en su medida, quiero decir, y yo sé que seguramente me habré equivocado en cosas y por lo tanto, claro que al hacer reflexión dices, igual se podían haber hecho las cosas de otra manera, igual... Pero... Y también me he sentido culpable para conmigo misma, ¿no? De que igual no he sido todo lo fiel que me tenía que haber sido o que no me he cuidado como debía haberme cuidado. ¿Poner también a lo mejor tus límites o ponías límites? Creo que al principio no los sabía poner y una vez que aprendes pues empiezas a hacerlo, sí. Mira, puede ser injusto porque no estamos hablando de música, pero también entiendo cómo funcionamos como sociedad. No lo comparto, no me gusta, ya lo he dicho siempre, porque siempre hay como un afán por no sé, por regocijarnos en el dolor y el odio y todo relacionarlo con sentimientos totalmente destructivos. La perspectiva y el enfoque que se le da siempre a este tema es desde una perspectiva del conmigo o contra mí. Hay que posicionarse, tienes que elegir o de tal o de cual, conmigo o tal, unos ganan, otros pierden, malos, buenos. No, no estoy de acuerdo en eso. Las cosas no son 0 o 100, no son blancas o negras. Hay un catálogo de grises amplísimo. Y hay muchos matices y al final yo hablo desde mi sentir y desde mi percepción, mi opinión, pero la realidad también es más amplia, hay más versiones. Cada uno tenemos nuestra verdad probablemente y nuestros, como te digo, y matizamos en cosas en base a quienes somos y en base a las cosas que nos importan. Por lo tanto, claro que puede ser injusto, pero como te digo, lo entiendo y de alguna manera que mi nombre sea el primer single y esta carta de presentación, si es algo intencionado, en el sentido de que si yo ahora saco un single que habla, me da igual, de los niños de África, del COVID o de lo que sea, iba a dar igual. Se iba a hablar de lo que se iba a hablar. Por lo tanto, hablemos todos. Y ya está. Porque lo que sí para mí, el ejercicio que empezó en enero, casi como terapia para validar una emoción, yo sí es verdad que a día de hoy es un capítulo que necesito cerrar. Por lo tanto, asumo y entiendo esta primera fase de la promoción que vaya por este camino, pero una vez que pase esta canción, yo quiero hablar de música y voy a hablar de música. A ver, creo que las personas tenemos derecho a preservar y a lo que cada uno considere. Es que no tenemos ninguna obligación de tener que dar todo tipo de explicaciones, porque además, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Solamente por un interés comercial de pues eso, de conseguir más likes o de tal, o de... Honestamente, ¿eso es algo productivo? ¿Eso es algo...? Yo entiendo que puede ser lucrativo, lo entiendo, pero a nivel emocional, a nivel humano, creo que, con perdón, es basura. Entonces, no es que no se vaya a saber la verdad nunca, es que además es muy complicado que hablar de determinadas cosas sin entrar al detalle, pero es que no hace falta entrar al detalle. Y aún así tampoco se va a entender la historia del todo, porque habría que hacer un repaso a 17 años. Entonces, ¿para qué? Si además luego en el fondo no va a importar, porque con esa información se va a hacer lo que se quiera hacer. Por lo tanto, ¿qué más da lo que se cuente?
si se va a acabar interpretando de la forma que cada uno quiera. Como el disco llega en un momento muy de catarsis personal, como te decía, yo he pasado por un proceso de mucha reflexión, de analizar, de darle vueltas a las cosas, de volver a plantearme dónde estoy, dónde quiero estar, qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, con quién lo quiero hacer, es decir, muchas cosas. Pero a todos los niveles, ya no solo desde una perspectiva laboral, si quieres, ¿no? Sino porque todo forma parte de mí y lo que yo hago en un ámbito interfiere en el otro, ¿no? Si yo me voy de viaje, no estoy en mi casa. Pues estas cosas, ¿no? Entonces, me he planteado muchas cosas. Lo he hablado mucho en mi casa, con los míos, pues mi marido y mi hijo, incluso, fíjate, es pequeño, pero comparto muchas cosas con él y me gusta escucharle también a él, ¿no? Y pues el disco nace en este momento y nace de todas esas reflexiones. Entonces, todas esas reflexiones están en el disco, en las historias que cuento. Pues hay canciones que se las dedico a mi pareja sobre cómo entiendo yo nuestra relación. Hay canciones que se las dedico a mi hijo, pero se las podría estar cantando a un amigo, porque es un poco esa cosa de busca tu camino. O sea, vale, yo soy tu madre y vas a oír muchas cosas en cuanto a cómo tienes que vivir, qué es lo correcto, qué no sé qué, pero al final cada uno tiene que buscar su camino, ese camino que para cada uno sea el correcto. Y es difícil, ¿no? A veces desde la perspectiva de padres e hijos, porque tú quieres lo mejor para tus hijos y no quieres que sufran. Pero hay aprendizajes que solo vienen de darte un resbalón o de darte una torta. Pues yo espero que las tortas que se dé mi hijo sean lo suficientemente leves para que aprender sí, pero que no sean catastróficas. Sí me gustaría que hubiese colaboraciones en este disco. Sí, como he tenido la suerte de que muchos amigos y amigas han levantado el teléfono para decirme vente a casa, te vamos a ayudar, ¿te apetece escribir? Venga, te ayudamos, tal. Probablemente alguno de esos amigos o amigas voy a pretender que esté en el disco. Bueno, algunos ya se saben, ¿no? Ya se sabe que me senté con Andrés, ya se sabe, bueno, pues Pedro y Marc han sido los que me han acompañado también en parte del proceso. Con Gonzalo Hermida también estuve, con María Pelae, con Alba. Bueno, ha habido mucha gente con la que me he sentado, con Diego, Funambulista, con Tato, mucha gente que, pues eso, gente amiga de hace muchos años con los que me he sentado a escribir. Claro que hay un estilo en cuanto a que no me he vuelto loca, no voy a hacer un disco de flamenco, porque no sé hacer un disco de flamenco. Entonces voy a estar amparada en el marco del pop, que es lo que vengo haciendo, y voy a seguir estando ahí. Un pop actualizado, actual, donde como lo bueno del pop es que te da tanto margen, es un formato tan amplio, pues puede tener reminiscencias de rock, puede tener reminiscencias electrónicas, puede ser de repente una canción más tipo cantautora o de autor, puede haber cositas como muy más acústicas, más tipo piano-voz o algo más. Bueno, pues da pie a que haya cosas distintas porque a mí me gusta esa variedad en las cosas que escucho y el juntarme con gente distinta me ha permitido hacerlo porque al final esa visión distinta, ese sentir distinto de ese factor distinto que ha intervenido en cada canción, creo que está presente y creo que en mi caso ha enriquecido el proceso. Muchas veces, y todavía me pasa. O sea, yo cuando me tengo que ir de casa todavía me asalta ese... Ay, yo cuando veo en el calendario muchos días fuera de casa, reconozco que se me corta un poco la respiración porque es un tema que a mí, bueno, tengo que aprender a gestionarlo. Pero todavía me pasa, sí. Creo que en ciertos aspectos hemos avanzado mucho y se ha mejorado mucho. Creo que aún seguimos viviendo en una sociedad machista en la que los roles para la mujer y los roles del hombre todavía están diferenciados. Todavía recae sobre la mujer mayoritariamente. No digo que todos los casos sean iguales. Conozco hombres que se hacen totalmente cargo de sus hijos o que son ellos los que se han quedado en casa y han sido ellas las que han ido a trabajar. Por supuesto que eso también existe. No es negar, una cosa no niega a la otra, pero creo que todavía no estamos en un equilibrio. No hemos llegado a un equilibrio perfecto. Todavía creo que determinados roles mayoritariamente pertenecen o se nos atribuyen a las mujeres, ¿no? Yo conozco mucha gente, le oigo decir, bueno, pero es que es una madre, ¿no? Como diciendo, vale, sí, igualdad sí, pero una madre es una madre. No, hombre, si estamos diciendo eso, ¿no? Ya estamos marcando que no es igual. Entonces,
creo que todavía estamos ahí. Y por lo tanto, a mí misma eso me afecta. Pero me afecta porque yo misma todavía estoy ahí. Yo misma todavía, culturalmente, tengo rasgos machistas y tengo pensamientos... O sea, claro, porque todavía... Es verdad que veo que nuevas generaciones están mucho más liberados y liberadas de esos mensajes que nos han inculcado. Y me encanta. Pero todavía estamos ahí. Madre mía. Mira, la recuerdo muy ingenua. O sea, muy ingenua, entiéndeme. Sigo siendo ingenua, ¿eh? Pero la recuerdo muy inocente, muy... Pero la inocencia desde una percepción de desconocimiento. Pues a la Leire de entonces le faltaban 20 años de carrera, 20 años de vida, 20 años de experiencias, 20 años de aprendizaje. Me han preguntado, a ver, muchas veces, ¿no? Pues, ¿irías a Viña, irías a Benidorm, o irías a Eurovisión, irías a...? Me imponen mucho esos escenarios, me imponen mucho. Creo que hay que ser muy valiente y no sé. Por una parte sí, porque creo que todos los escenarios son maravillosos y tener la oportunidad de vivir esa experiencia, creo que, pues eso, por vivir la experiencia probablemente sí, pero me impone mucho la responsabilidad que conlleva. Mira, no tengo metas, te diría que metas a largo plazo no tengo. Mi meta era hacer un disco. Mi meta era conseguir terminar de hacer un disco. Esa era, sí que era para mí, algo importante. Demostrarme a mí misma que soy capaz de sacar adelante un disco. Mira, el disco todavía no está terminado. Como en maqueta, te diría que hay muchas canciones. Pero ya versión final, de momento solo está mi nombre. Hay mucho trabajo avanzado, pero como pretendo que sea un disco que refleje mucho quién soy yo, en este reflejar mucho quién soy yo, hay una parte de mí que tiene que ver con la identidad, con lo que creo, con mis principios, mis valores, que también tiene que ver con lo cultural. Para mí, mi idioma, que también es el euskera, además del castellano, es algo fundamental en mi vida, forma parte de mi día a día. Y quiero que haya canciones en euskera. Y todavía pues hay un proceso del trabajo creativo que no está cerrado, todavía está por terminar. Hombre, me gustaría poder seguir hablando de música en los años que continúen. Me gustaría que no fuese algo pasajero o efímero y me gustaría poder, bueno, pues desarrollarme y ir madurando en este mundo de la música. Ahí ya, como hay tantas cosas que no voy a poder controlar, también te digo que para mí la música no se limita a tener éxito en la música y en subirme a escenarios grandes. Por lo tanto, personalmente pretendo y espero poder seguir en la música todo el tiempo que yo quiera, sea en unos escenarios o sea en otros, sea con más proyección mediática, con menos o, bueno, con más seguimiento, ¿no? Suscríbete y entérate de todo.